Buenas noches, estimada docente. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo sobre el análisis y debate de las donaciones entre vivos con nuestra compañera Carolina, Elizabeth Merino, Carla Paredes y Saskia Maldonado. Un caso propuesto. Un conocido filántropo decide realizar una donación significativa a varias organizaciones benéficas y a individuos específicos, incluyendo bienes inmuebles y sumas de dinero considerables. Una de las donaciones hecha a un antiguo colaborador por servicios prestados se vea amenazada por alegatos de ingratitud tras un conflicto público con el donante. Adicionalmente, existe incertidumbre sobre si alguna de las donaciones supera las restricciones legales sobre la cuantía, poniendo un riesgo a la legítima de los herederos forzosos. Las tareas específicas. En esto es evaluar la validez de la donación cuestionada por alegatos de ingratitud, incluyendo los procesos y criterios para la revocación. Determinar las implicaciones de las restricciones sobre la cuantía de las donaciones y su efecto sobre las legítimas de los herederos forzosos. Analizar las obligaciones y derechos tanto del donante como del donatario en los contextos del conflicto sugerido. Análisis del caso propuesto sobre donaciones. En el caso del filántropo se evidencian tres temas principales reguladas por la normativa civil: la revocación de donaciones por ingratitud, la reducción de donaciones por acción de inofición y los derechos y obligaciones de las partes involucradas, y se abordan los siguientes temas. Gracias, Gabriela. En cuanto a la evaluación de la validez de la donación alegada por ingratitud, la donación realizada por el trabajador es válida en el momento que el donante realiza la donación. Sin embargo, al verse envuelta en un alegato por ingratitud, esta constituye una causa para la revocación de la donación. De acuerdo al artículo 1444, la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud. Si tiene por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciera de indigno al heredar al donante, es importante aclarar que el acto de ingratitud debe ser debidamente comprobado por la parte que la alega. En el caso, recae sobre el donante, por supuesto, para que se pueda considerar un acto que después se genere en un conflicto público como manifiesta el donante, debe establecerse como una causa legal. El acto de ingratitud que realizó el donatario debe ser maltrato, de obra o de ofensa, o que sea de un agravante al honor del donante. Entonces, en este caso, se debe proceder con la revocación de la donación. La revocación de la donación considera ciertos aspectos, según el artículo 1444, 1445 y 1446 de nuestro Código Civil. Primero, la acción tiene un plazo de 4 años contado desde el momento que el donante tuvo conocimiento del acto de ingratitud. Por otro lado, si la revocación es aprobada, la donación se resuelve y los bienes donados, o en el caso de que el bien donado ya no se encuentre en poder del donatario, su valor debe ser devuelto a su estado anterior. Esto quiere decir que debe volver al patrimonio del donante. También se debe aclarar que la revocación no afecta a terceros. Esto quiere decir que cualquier persona que haya adquirido el bien de buena fe antes de la resolución de la donación puede alegarlo. Muy buen tema, compañera Carolina. Yo voy a hablar sobre las implicaciones de las restricciones sobre la cuantía de las donaciones y su efecto de las legítimas de los herederos forzosos. Debemos ver que la normativa civil establece límites precisos a la facultad que tiene una persona para disponer libremente de sus bienes mediante la donación.
Esta limitación busca garantizar la protección de las legítimas de los herederos forzosos, quienes tienen derecho a recibir una porción mínima e irrenumerables del patrimonio del causante. Por esta razón, cuando las donaciones exceden la porción de libre disposición, se afecta directamente a la expectativa sucesoria de los legitimitarios. En este caso, la restricción de la cuantía, acción de inoficiosa por donación, para que ésta sea una donación inoficiosa, se considera que la cuantía debe exceder el límite de de la legítima de la libre disposición. Es decir, supera lo que el donante puede utilizar para su figura. En este caso, se debe aplicar lo establecido en el artículo 1210 de la normativa civil. El exceso que menoscabe las legítimas rigurosas o la cuarta de mejoras tendrán derecho los legitiminarios para la restitución de los excesivamente donados, procediendo contra los donatarios en orden inverso a las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. Por la reducción se debe tomar en cuenta que si el fallecimiento del donante, los herederos forzosos demuestran que las donaciones son realizadas, son secuencias de acciones de inoficiosa donación y que afectan sus derechos sucesorios, estos pueden ejercer la acción de reducción de donaciones inoficiosas. Y en la reducción de donación no es nula, sino reducible a la medida necesaria para cubrir la legítima. Reducen primero las donaciones más recientes de acuerdo con el artículo mencionado. Bueno, vamos a hablar sobre los deberes y obligaciones tanto del donante, en este caso el filántropo, y como el donatario, que en este caso sería el antiguo trabajador. Los derechos del donante son que el donante cuenta con el derecho de revocar la donación siempre y cuando el donatario incurra causas legales como la ingratitud, el incumplimiento de las condiciones, nacimiento de descendencia del donante, entre otras, de acuerdo con los artículos 1440, 1442 y 1443 del Código Civil. También exigir el cumplimiento de cualquier condición o plazo que se haya impuesto de manera clara y expresa al donatario. También están las obligaciones del donatario, perdón, del donante, que es cuando una vez aceptada la donación por parte del donatario, es decir, al momento de su perfeccionamiento, el donante tiene la obligación de entregar lo que se ha donado, ya sea bienes, dinero, etcétera. Y bueno, están los derechos del donatario, que es exigir la entrega del objeto eh, o sus frutos desde el momento en el que se aceptan. También poder defender la validez de la donación recibida ante terceros. Y bueno, está también la obligación del donatario, que es mantener la gratitud hacia el donante, no solo por su incumplimiento podría dar lugar a una revocación, sino para poder agradecer la generosidad del donante. Y bueno, también cumplir con las condiciones o plazos establecidos en lo que es la donación, de ser el caso, claro. En caso de que prospere la revocación por cualquiera de las causas, de las cosas antes mencionadas, el donatario está obligado a restituir los bienes o su valor de no contar con la cosa que ha sido donada. Muy bien, ahora en conclusión, lo que sería el caso propuesto como tal involucra a un filántropo que realiza donaciones significativas, por no decir excesivas. Entre ellas ha donado parte de sus bienes que aún han sido de un antiguo colaborador. Después de su análisis vemos que se presentan varias acciones debido al mencionado exceso, así como que se establecen los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Desde el punto de vista legal preventivo, se puede sugerir que el donante, conocido como filántropo, se asegure que todas las demás donaciones se encuentren escrituradas, si es que se trata de bienes raíces, para garantizar la validez de la donación. De esta manera se asegura de que no tengan que realizar ninguna otra acción legal dentro de las herramientas de terminación de una donación, y que las donaciones realizadas se encuentren dentro del marco legal establecido. Esto ha sido toda nuestra intervención. Muchas gracias por su atención.